Muy buenas tardes, tengan todas y todos, siendo las 13 horas con 0 minutos del día martes 30 de marzo del 2021. Damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de esta sesión, le solicito a la secretaria de este consejo de a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en la que se procederá con la intervención y la votación de los acuerdos. Adelante, secretario. Buenas tardes, con todo gusto. El uso de la herramienta es el siguiente. 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Le pido, por favor, proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Claro que sí. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente, Julio César Prado Jaramillo. Presente, secretario. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez. Presente. Consejera electoral María Almadeli Hernández Ríos. Presente, secretaria. La de la voz, secretaria del Consejo, Montserrat Dorantes López. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional. Presente. Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Guanajuato, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Asimismo, hago constar que a las 13 horas con 2 minutos ingresó el representante propietario del partido de Morena. Gracias, secretaria. Le pido, por favor, sea tan amable de continuar con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los siguientes puntos. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero de 2021. 4. Informe de la Secretaría de la Correspondencia Recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para los escenarios de cómputo. 7. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 8. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral.
9. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad en la bodega electoral. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. ¿Registra alguna intervención, secretaria? No, ninguna. Al no haber intervenciones, se somete a votación del orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de este consejo recabe el resultado en forma nominativa. Consejero presidente, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Mar Raquel Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, María Almadelia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 13 horas con 6 minutos. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar alguno. Sírvase manifestarlo levantando la mano, a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. ¿Registra alguna intervención, secretaria? No, ninguna. Al no haber solicitudes, le pido, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero de 2021, del cual solicito atentamente se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral la petición que hace la secretaria de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sírvase hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor, secretaria. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 13 horas con 8 minutos. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el acta de referencia. Por si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Registra alguna intervención, secretaria? Ninguna. Al no haber solicitudes de intervención, se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero del año en curso. Quienes estén por su aprobación, sirva manifestarla en la forma establecida. Por favor, secretaria, requiere el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, A favor. consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, A favor. consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, A favor.
Me permito hacer constar que el acta 06 de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del año en curso se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 10 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remita el acta aprobada a la Unidad de Transparencia a través de la Dirección de Organización Electoral de este Instituto. Hecho lo anterior, integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y hay documentación de la cual debo de dar cuenta a este Consejo. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico recibida en este Consejo en fecha 3 de marzo de 2021, emitida por Eduardo Joaquín del Arco Borja, titular de la Dirección de Organización Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG-034-2021, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes, en virtud que mediante correo electrónico se hizo de su conocimiento a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico recibida en este Consejo en fecha 3 de marzo de 2021, emitida por Eduardo Joaquín del Arco Borja, titular de la Dirección de Organización Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG-036-2021, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes, en virtud que mediante correo electrónico se hizo de su conocimiento a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico recibida en este Consejo en fecha 3 de marzo de 2021, emitida por Eduardo Joaquín del Arco Borja, titular de la Dirección de Organización Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG-043-2021, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes, en virtud que mediante correo electrónico se hizo de su conocimiento a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Se da cuenta de la petición de oficialía electoral el día 4 de marzo de 2021 por parte de Raúl Luna Gallego, representante suplente del Partido Acción Nacional ante este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, registrada en el Sistema Electrónico de Oficialía Electoral como SEOE-IEEG-CMSC-001-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría efectuar el registro de la petición mencionada para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo.
Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo en fecha 5 de marzo de 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez, adscrita a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG-046/2021 sobre la resolución a la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para ingresar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo en fecha 5 de marzo de 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez, adscrita a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG-047/2021, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postularán mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo en fecha 5 de marzo de 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez, adscrita a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG-048/2021, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que postularán mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico recibida en este Consejo en fecha 8 de marzo de 2021, emitida por Eduardo Joaquín del Arco Borja, titular de la Dirección de Organización Electoral, en el que comunica el acuerdo INE/CCOE 011/2021 y su anexo, mediante el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo en fecha 11 de marzo de 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez, adscrita a la Unidad Técnica Jurídico y de lo Contencioso Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG-075/2021, mediante el cual se exhorta a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general
a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes, en virtud que mediante correo electrónico se hizo de su conocimiento a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Se da cuenta del oficio S.G.432-1 de fecha 10 de marzo de 2021, signado por Guadalupe Alfonso Ruiz Chico, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, recibido en este Consejo vía correo electrónico en fecha 16 de marzo de 2021, por medio del cual comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato al respeto y protección del derecho humano en el ejercicio de su quehacer institucional de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el oficio de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo en fecha 19 de marzo de 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez, adscrita a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG/081/2021, mediante el cual se tiene el Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación que postularán mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo en fecha 22 de marzo de 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez, adscrita a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEEG/082, mediante el cual se tiene al Partido del Trabajo comunicando la modificación de municipios que postularán mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del oficio de EEG-PCIA-115/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, recibido en este Consejo vía correo electrónico en la misma fecha, por medio del cual invita al consejero presidente de este Consejo Municipal Electoral a obtener el buzón electrónico del mismo Tribunal Estatal Electoral con el objeto de recibir cualquier información y notificación relacionada con la tramitación de los medios de impugnación, competencia de ese organismo jurisdiccional electoral. Vista la cuenta que antecede,
El Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo en fecha 28 de marzo de 2021, emitido por Patricia María Díaz Domínguez, directora del Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, en el que comunica el acuerdo CGIEG-088, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del oficio CDMPRI diagonal 002 diagonal 03 diagonal 2021 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por Gonzalo Barrera Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Santa Catarina, recibido en este consejo en la misma fecha, por medio del cual comunica el informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para las campañas electorales de ayuntamiento. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibida la comunicación y ordena a la Secretaría de este grupo remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral de este instituto para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, incorpore el oficio de cuenta al expediente respectivo. Es cuanto, señor presidente. Por favor, secretaria, sea tan amable y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe del cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, del cual solicito atentamente se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral la petición que hace la secretaria, en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sirvas a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, el sentido de su voto. A favor, secretaria. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Almadeli Hernández Ríos, el sentido de su voto. A favor, secretaria. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 13:28. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el informe de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levante su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. ¿Registra alguna intervención, secretaria? Ninguna. Al no haber intervenciones, le pido, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual solicito atentamente se me exima de su lectura,
toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral la petición que hace la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sirva a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, sea tan amable y recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, el sentido de su voto. A favor, secretaria. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 13:30. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el informe de referencia o si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levanten su mano en la forma establecida, a efecto de listar sus intervenciones. ¿Registra alguna solicitud de intervención, secretaria? Ninguna. Al no haber intervenciones, le pido por favor proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casillas, del cual solicito atentamente se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral la petición que hace la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sirvas a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 13:32. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal el proyecto de acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Registra alguna solicitud de intervención, secretaria? Ninguna. Al no haber solicitud de intervenciones, se somete a votación el acuerdo CMSC-002-2021, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, el sentido de su voto. A favor, secretaria. Gracias. Hago constar que el acuerdo CMSC/002/2021 fue aprobado por unanimidad de votos a las 13:34. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remite el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de ese instituto.
Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretaria, sea tan amable de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, del cual solicito atentamente se máxima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral la petición que hace la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sirva de hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral María Almaderia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que a las 13 horas con 36 minutos la petición fue aprobada por unanimidad de votos. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el proyecto de acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levante su mano en la forma establecida, a efecto de listar sus intervenciones. ¿Registra alguna solicitud de intervención, secretaria? Ninguna. Al no haber solicitudes de intervención, se somete a votación el acuerdo CMSC-003-2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor, secretaria. Gracias. Hago constar que el acuerdo CMSC/003/2021 fue aprobado por unanimidad de votos a las 13 horas con 37 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remita el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este Instituto. De hecho, lo anterior, se integra el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad en la bodega electoral, del cual solicito atentamente se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral la petición que hace la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sirva de hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Mar Raquel Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera María Almadelia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 13 horas con 39 minutos. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el informe de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto.
por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Registra alguna intervención, secretaria? Ninguna. Al no haber intervenciones, secretaria, le pido que sea tan amable de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no fue agendado ninguno. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. En desahogo de este punto, siendo las 13 horas con 40 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agradeciendo a todas y todos su asistencia y participación. Que tengan una excelente tarde. Gracias.